Una pregunta que se están haciendo desde el campo: ¿el gobierno va a subir las retenciones? Y esta pregunta tiene un motivo, tiene un disparador, que son las declaraciones de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca. Las hizo a una radio en las últimas horas, las escuchamos y enseguida analizamos esto con Mauricio Bartoli de TN Agro. Pero esta es la declaración de Cecilia Todesca. ¿No se descarta entonces, si no se puede llegar de esta manera, una suba de retenciones? No, yo no descarto nada. No descarto nada, porque no tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos para poder acomodar la mesa. Pero insisto, nosotros apostamos al diálogo. Venimos con reuniones desde hace tiempo con el Consejo Agroindustrial Argentino. Yo no descarto nada. Las entidades agropecuarias ya acusaron recibo de esta posibilidad que plantea la funcionaria, pero está Mauricio Bartoli de TN Campo con nosotros. Mauricio, gracias. Gracias a vos, Mario. Tenemos unas placas para repasar. Ahora hablamos sobre si esto es posible o no, si está dentro de las posibilidades inmediatas del gobierno. Pero ¿cómo están las retenciones hoy? Y lo queríamos repasar con vos, que sos el que sabe y entiende de esto. Alícuota de retenciones a las exportaciones, en el caso de las sojas, del 30%. No, 33%, hubo un aumento en marzo del año pasado, así que tenemos que actualizar o sea, es más alto que esto. Sí. Y 33% en el caso de la soja. Sí, y en el caso de maíz y trigo, correctamente, 12%. 12% para maíz y trigo. Estamos hablando de retenciones a las exportaciones. Ahí lo que hay que aclarar es que el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió, hizo como un acuerdo legislativo que en realidad se puso un tope para que las retenciones a la soja no pasaran más del 33%, que ya llegó a ese tope, y se dejó la posibilidad de aumentar 3% más para el maíz y trigo. O sea, si aumentaran las retenciones a la soja, el derecho, la Constitución, el acuerdo que el propio Alberto Fernández hizo apenas asumió su gobierno, indica que tendría que volver a hacer un acuerdo legislativo en el Congreso para pasar de ese 33% que tiene la soja a alguna alícuota superior. Como te acordás, pasó en el caso de las retenciones móviles en el 2008, que hubo finalmente un proyecto de ley que terminó con el voto no positivo de Julio Cobos y quedó en ese momento en el 35% las retenciones a la soja. Ahora, en el caso de maíz y trigo, sí tiene la herramienta ya autorizada para pasar de ese 12% que tienen hoy al 15%, ese 3% más que ya aumentó la de la soja. Es un tema muy específico, es un tema muy específico del campo. A ver, lo que yo entendí a partir de las declaraciones de Todesca: el nivel de los precios internacionales está muy por encima del nivel de los precios en nuestro país, con lo cual, con la suba de las retenciones, lo que se intenta es equiparar. ¿Estoy bien ahí? Es la mirada del gobierno. Eso te iba a decir, es el argumento del gobierno. Sí, en realidad hay otras miradas. Por supuesto, el campo, empecemos diciendo que el campo no está diciendo que hay un diálogo del gobierno. Mensaje de Cecilia Todesca diciendo estamos dialogando, en realidad el campo no lo ve así. El campo ve que le están avisando que va a venir una medida y que va a ser prácticamente inconsulta. Una imposición. Claro, sí, una medida de gobierno, pero que no está acordada con el sector productivo afectado. Lo ha dicho desde el vocero, desde el Consejo Agroindustrial Argentino, ayer mismo, José Martins, a todos los integrantes de la mesa de enlace. El gobierno en realidad está planteando, quiere hacer, digamos, un toque de diplomacia, pero viene diciendo acá no hay mucha vuelta, vamos a tener que buscar algún mecanismo, alguna herramienta. Ese es el mensaje de fondo de Todesca. Y en realidad, más que problemas de stock o de costos o de precios inclusive, lo que se ve es que el gobierno quiere fundamentalmente controlar la inflación para llegar a las elecciones de este año con la mesa de los argentinos controlada, pero también recaudar más, porque si uno piensa en la inflación estrictamente, el impacto de las retenciones, que sube un punto más, un punto menos, no incide en el precio de los alimentos, porque, por ejemplo, un caso concreto para que lo entienda cualquier persona, el trigo sobre el precio del pan incide en un 10-15% como máximo, y mucho menos en productos panificados más elaborados, donde esa incidencia de la materia prima es porcentualmente inferior que en el kilo de pan.
Lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con otro tipo de alimentos. Con lo cual, en realidad ya está demostrado, y la historia argentina lo ha demostrado. Hay muchos momentos, podemos hablar desde los 90, cuando el dólar estaba controlado, hasta incluso en los últimos años, cuando se liberaron, se bajó la presión de las retenciones, hubo mayor producción de trigo, maíz. Eso en definitiva agranda la torta, hay mejor oferta y en definitiva los precios de los alimentos están más accesibles. Eso es lo que el gobierno no está reconociendo, a pesar de que el diálogo desde el campo le viene insistiendo en ese sentido.